El Instituto Mexicano de la Radio presenta Todo se aclara. Todo se aclara. Con Mario Díaz Mercado. Amigos, iniciamos otra nueva emisión de Todo se aclara con la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Hemos estado hablando en el programa anterior de la iniciativa Por México Hoy, que un grupo de intelectuales, políticos, conocedores, especialistas ha convocado a la sociedad con el propósito de analizar la situación del país y proponer formas para poder cambiar al país. Y esto principalmente, como nos decía, nos explicaba el ingeniero Cárdenas, a través de la propuesta de un cambio constitucional. Le damos la bienvenida nuevamente al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Muchas gracias. Gracias, Mario. Una vez más, recordando algo de lo que platicábamos en ocasión anterior, uno de los primeros pasos que consideramos tienen que darse, Mario, a pesar de que hay 690 y tantas reformas de la Constitución... En 90 años. En 99 años. Sí, 99 años. Y estamos pensando que una Constitución debiera tener pocas reformas, aunque siempre tiene que haber actualizaciones, pero claro, que hay mecanismos y hay, yo diría, los avances en el derecho constitucional que pues permiten tener un cuerpo de leyes, de principios, que poco o difícilmente se modifiquen, y otros principios, y yo diría en un momento muy importantes, pero que sea no tan difícil de modificar. Y luego las leyes ordinarias, donde solo con una mayoría... Las leyes reglamentarias, secundarias, donde una mayoría simple de las cámaras pues pueda modificarlas. Ahora, un primer cambio que consideramos necesario es el de poder incorporar a la Constitución, a la actual Constitución, los mecanismos para que se pueda convocar a un nuevo constituyente. ¿Eso es el 135? Es el artículo 135 y tendría repercusiones en algunos otros artículos, el 35, el 41 y, si mal no recuerdo, el 36. Uh-huh. Pero aquí sería la cuestión de incorporar el principio de cuáles serían los procedimientos para hacer o una revisión integral de la Constitución o la convocatoria de un Congreso Constituyente. Y lo que hemos visto en este caso es que lo más conveniente desde distintos puntos de vista y sobre todo desde el punto de vista político y de la creación de conciencia respecto a este proyecto es lanzar una campaña para que a través de una iniciativa ciudadana que ya está prevista en la ley se pueda justamente elevar al Congreso una iniciativa para modificar el artículo 135 e introducir los mecanismos para una revisión integral o la convocatoria para una nueva Constitución. Y esto queremos hacer, lanzar una campaña por todo el país. Se requieren, de acuerdo a lo que señala la ley, el 0.13% de ciudadanos de la lista de electores, que serían 110, 120 mil, para presentar la iniciativa. Queremos reunir estas firmas, de hecho ya empezamos a trabajar en ello. La idea es no presentar 110 o 120 mil firmas, sino yo diría cientos de miles de firmas que respalden, para darle fuerza política, que respalden esta iniciativa y que el Congreso pudiera empezar a discutir, el Congreso actual, a discutir esta reforma del 135. Y mientras, pues nosotros seguiríamos avanzando en crear conciencia de que es conveniente darle un cambio, un giro muy importante, un viraje muy importante a cómo se está desarrollando el país, porque no queremos ni que siga creciendo la miseria, ni que pues la gente encuentre solo cómo desarrollarse si cruza la frontera y se va de migrante, espalda mojada, etcétera. O que se multiplique el comercio informal y vías no legales. Informal o que siga creciendo la violencia. Sí. Y que siga creciendo la corrupción, que vemos casos de corrupción todos los días en cualquier diario, en cualquier programa de radio o televisión que escuchemos. Así es. Ingeniero, bueno, usted dice el 0.13% es lo que se requiere para una iniciativa popular. Así es. Y esto, digamos, ya haría a un lado la necesidad de las 3/4 partes de los legisladores para modificar la Constitución. No.
Esto es para presentar la iniciativa, al Congreso. ¿Y es vinculatoria para el Congreso? Es decir, con este punto 13% ellos estarían obligados a discutirla. A discutirla. No necesariamente aprobarla. Claro. Por eso pensamos que se requiere de mucho más respaldo ciudadano para que sientan que hay presión, que no son 100,000, que no es el punto 13%, sino que es un porcentaje alto, realmente significativo, de ciudadanos el que está respaldando esta idea. Y que sientan, presión. Que sientan presión y sientan compromiso. Bueno, se antojan resistencias de los grupos o sectores que han promovido el actual estado de cosas y seguramente ya están actuando y si no, pues van a actuar para oponerse a que esto suceda. ¿Esto está previsto? ¿Cómo se les haría frente a estos embates que podría haber para tratar de impedir que esto se lleve a cabo? Mire, Mario, creo que la campaña por reunir firmas, en este caso va a ser un elemento importante para crear conciencia y para que la gente entienda que el cambio de la Constitución va a ser en beneficio de la mayoría. Se van a recuperar derechos, se van a introducir nuevos derechos. Tenemos que pensar que sea mucho más riguroso todo lo que tiene que ver con el combate a la corrupción, con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la sanción a la impunidad. Esto es, las autoridades que pues hacen caso omiso de hechos que están a la vista y que pues se perdona la comisión de explicablemente o inexplicablemente según sea el caso, sí, la comisión de delitos, ¿no? Entonces todo esto tenemos que verlo, pero creemos que la gente va a ir tomando conciencia de estas situaciones y que la gente pues estará de algún modo respaldando todas aquellas ideas y todas aquellas movilizaciones que puedan conducir efectivamente a un cambio de la situación o de las condiciones en las que está actualmente el país. Decía usted que se están llevando a cabo, visitas a los estados de la República, se pretende cubrirlos todos, para poder convencer a la gente o poder platicar, poder explicar cómo se está llevando a cabo esto. Es decir, van, se presentan, qué hacen, qué promueven, de qué forma la gente participa, qué se les dice, cómo se lleva a cabo esto. Mire, en principio hay amigos, hay conocidos, gente con la que hemos tenido, los que hemos estado promoviendo esta idea, que pues somos un grupo ya de regular tamaño, no somos dos. ¿De cuántos estaríamos hablando? Bueno, los que nos hemos reunido, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, estuvimos el pasado 7. Estuvimos, pues yo creo que unas... En el Senado, en la antigua sede del Senado. En la antigua sede del Senado, pues tuvimos unas 750 personas, más los que no acudieron, estuvieron convocados, pues yo diría, estamos hablando, quienes hemos estado ya activos en esto, pues aquí en el entorno de la Ciudad de México, pues yo diría por lo menos unas 1,500 personas. Sin contar los que existen en los estados de la República. Por ejemplo, hay estados como Michoacán, donde el grupo que nos invitó a platicar con ellos, que estuvimos desde el año pasado, en los últimos meses del año pasado, ahí ya se lanzaron, por ejemplo, a hacer grupos de trabajo municipal en los 113 municipios del estado. Lo mismo en Guerrero. En Guerrero ya hay un trabajo amplio en el terreno municipal. Y yo diría que esto así se está dando en varias partes. En Jalisco, por ejemplo, tenemos, a pesar de haber estado solo en Guadalajara, ahí tenemos ya invitaciones para tener próximamente 8 o 10 reuniones con grupos universitarios, y estamos hablando solo de población universitaria, que no es en este caso la Universidad de Guadalajara, que es una universidad muy grande, pues de unas 25 o 30 mil personas a las que se podría tener acceso. No quiero decir que todas se vayan a sumar, pero con las que se podría tener acceso. Estamos trabajando, pues los grupos que se van creando, con los que estamos entrando en contacto en distintas partes del país, que han sido reuniones, yo no diría que multitudinarias, pero reuniones de 200, 300, 500 personas según distintos sitios, pues se convierten en promotores, sea en instituciones diversas, pues hay gente que está en organizaciones sociales, en universidades, que tiene acceso a medios, que está en varios municipios en un estado determinado, pues se convierte en promotores en sus propios lugares de residencia
residencia y de trabajo, de estancia habitual. Entonces, esto está caminando, realmente estamos optimistas. Ya. Pero existen documentos, existen análisis, existen estudios, existen propuestas que se le acercan a la gente para saber sobre qué bases está... Existen algunos documentos, Mario, que se pueden consultar ya en una página electrónica. ¿Podemos conocerla? Sí, claro, es pormexicohoy.org. pormexicohoy.org, y ahí hay varios documentos, tanto de carácter general, intervenciones que ha habido en las principales reuniones que hemos tenido aquí en la Ciudad de México. Hay documentos temáticos sobre educación, sobre política territorial, sobre el campo, sobre agua, en fin, hay medios de comunicación, que es lo que nos... Hay un grupo muy activo, por cierto, que está trabajando justamente en cuestiones de medios de comunicación, en cuál es la situación de importantísimo sector en la vida actual. En fin, todo esto tenemos que irlo viendo. Estamos viendo también, por ejemplo, de que en una constitución nueva como esta, pues se reconozcan lo que ahora son los derechos digitales. Esto es todo lo que tiene que ver con pues toda esta situación nueva, que para gente como yo pues es totalmente desconocida, pero que ya es una cuestión que tiene que incorporarse en un nuevo ordenamiento fundamental. Ingeniero, si nos permite, vamos a hacer una pausa y regresamos. Amigos, no se vayan, estamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas platicando sobre la iniciativa Por México Hoy. Correo electrónico todoseaclara@imer.com.mx. Contáctanos en los teléfonos 5604-7926 y 5604-8229. Usted escucha Todo se aclara con Mario Díaz Mercado. Esto es Todo se aclara con Mario Díaz Mercado. Continuamos nuestra plática con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y la iniciativa Por México Hoy. Hace poco hubo una acción de Mardonio Carballo que se refería a la privación que había o el condicionamiento que había para no transmitir en lenguas indígenas a través de las radiodifusoras, y bueno, él obtuvo un fallo a favor y se modificó esta ley. La Constitución misma reconoce a México como un país pluriétnico, pluricultural, y esto es una contradicción. En este aspecto, me imagino que también el aspecto indígena está considerado en todos estos estudios. Sin duda alguna, Mario, sin duda alguna, y habría que recordar en este caso que una de las reformas que se hicieron fue justamente en materia de telecomunicaciones, donde la reforma constitucional, yo diría que se movió en sentido positivo, pero cuando vinieron las leyes secundarias le dieron para atrás a la reforma constitucional. Fue regresiva a las leyes secundarias, que son las que finalmente pues rigen el día a día en un sector tan importante como este. Ahí estamos hablando, bueno, de la ley secundaria, ¿no? Sí. No tanto de la Constitución, porque la Constitución en sí misma, lo que plantea, se antoja positivo, se antoja como un avance. Tenemos que prever, Mario, justamente que ninguna ley secundaria pueda ser contradictoria. Es decir, que en principio no debía ser contradictoria con la Constitución. Que es a lo que se refería usted precisamente. Y tenemos que buscar que en la Constitución esté garantizado que ninguna ley derivada de la Constitución pues pueda contradecir a la propia Constitución, como está sucediendo en este caso de las telecomunicaciones. ¿Es usted optimista? Soy optimista, Mario, sí, a veces las luchas toman más tiempo del que uno quisiera, pero pues así es la vida, ¿no? A lo largo de toda la lucha, que ya es bastante extensa a la fecha, ¿cuál es el balance que usted haría de todos estos años? Yo sé que es una pregunta muy extensa. Mario, hay sin duda avances y hay retrocesos y hay cuestiones que no se han movido. Yo diría, tendríamos que verlo en estos tres aspectos por lo menos. ¿En qué hay avances? Bueno, yo digo que con todos los problemas, con todos los defectos que pueda tener, tenemos una mejor política electoral. Entonces, de 88 para acá,
por ejemplo, en la elección de 97, el partido oficial pierde por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Después del 97, o sea, del 2000 en adelante, en ninguna elección, en ninguna de las dos cámaras ha habido una mayoría absoluta. Esto, pues como quiera que se establece una relación distinta entre el Ejecutivo y el Legislativo respecto a lo que había antes de 1997. Por otro lado, se logró tener una autoridad electoral ya no dependiente del gobierno. Supeditada o subordinada. Ya no subordinada al gobierno, era presidida por el secretario de Gobernación. A partir de estos cambios, ya hay esto es previo al 97, pero hay una autoridad electoral autónoma. Con todos los peros, quizá haya que hacer todavía algunas correcciones o revisar cómo se eligen los consejeros, en fin, no sé, habría que discutir esta parte. Pero, como quiera que sea, tenemos una mejor política electoral, mejor calidad de las elecciones, aunque todavía tenemos que corregir, yo diría, dos cuestiones fundamentales. Puede decirse, y este es un avance, que los votos se han contado bien de 97 en adelante en todas las elecciones, locales y federales. No ha habido, en términos generales, ningún recurso en contra de la cuenta de los votos, pero ha habido protestas y protestas muy serias, por ejemplo, porque han intervenido o intervienen autoridades, altas autoridades, en los procesos electorales para favorecer a uno u otro partido, a uno u otro candidato o candidatos. Esto, por ejemplo, en el 2006, pues el propio Tribunal Electoral señaló que el presidente de la República, Vicente Fox en este caso, había intervenido indebidamente en el proceso electoral, posiblemente alterando sus resultados, no en cuanto a la cuenta de los votos, sino por la influencia o la intromisión de una autoridad que no tenía por qué intrometerse, o el que hay en los procesos electorales dinero ilegal, dinero sucio. Entonces esto tenemos que buscar cómo erradicarlo de nuestros procesos electorales. Bueno, actualmente está ya en la mesa, ya está autorizado el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México, y hay ya un grupo que se encargará de la redacción, del cual usted forma parte, previo al constituyente del Distrito de la Ciudad de México. ¿Esto es un ensayo podría servir como un ensayo para lo que se está proponiendo? Yo diría no necesariamente, Mario, pero bueno, yo espero que el proyecto de constitución, la iniciativa que pueda presentar en su momento el jefe de gobierno, tal como lo manda el decreto respectivo, pues sea un proyecto de constitución avanzado en su estructura y avanzado en su contenido, y que pueda servir de ejemplo tanto para eventuales cambios en lo federal como para otros estados. Pero una constitución local no puede estar ni en contradicción ni contravenir los principios de la Constitución General. Así es. Pero todo lo que no está señalado como prohibido, pues puede seguramente introducirse, y seguramente hay muchas cuestiones que no están en la Constitución Federal y que podrían estar en la Constitución local. Ha habido algunas manifestaciones de partidos políticos y de integrantes que se quejan de que esta conformación de los grupos estaría amañada porque le daría prioridad a las autoridades federales de intervenir en la redacción de esta nueva constitución del de la Ciudad de México, y podría no ser como se pretende. Esto todavía se puede modificar. ¿Cómo está esta conformación que los porcentajes le darían mayoría, digamos, al Ejecutivo Federal y al Partido Oficial? No sabemos cómo vaya a estar conformado, Mario. Si el 60%, si son 100 constituyentes, 60% de ellos, o sea, 60, van a ser elegidos en base a una votación proporcional, según los partidos que van a presentar sus listas, y en función de la votación que obtenga cada partido van a ser los diputados constituyentes que entren por cada partido. Eso va a depender desde luego de cómo se distribuyan los votos aquí en la Ciudad de México. Y por otro lado, efectivamente hay 40 que serán designados, por 14 por el Senado, 14 por la Cámara de Diputados, 6 por el Presidente de la República y 6 por el Jefe de Gobierno de la ciudad. Yo
particularmente considero que los 100 tendrían que haber sido elegidos, que es un retroceso democrático el que haya 40 designados. O sea, pero bueno, por dedo. Pero así salió la ley y bueno, pues yo creo que así tendrá que hacerse y bueno, la propia Constitución de la Ciudad de México tendrá que prever los mecanismos para sus propias modificaciones en cuanto pues entre en vigencia la propia Constitución. Y no entramparse como está ahora la Constitución Federal, digamos, que bueno, los mecanismos son difíciles. Pues habría que ver cómo se hace, pero yo creo que lo que sucede en este caso es que los designados pues entran con una mayor responsabilidad de entregar de hacer un buen proyecto de constitución. Ahí ya no es de entregar una iniciativa, sino de hacer una buena constitución donde efectivamente estén pues incorporados los muchos derechos a los que debe tener acceso y derecho, pues ya no solo el habitante de la Ciudad de México, sino yo diría cualquier ciudadano del país. Retomando lo de la iniciativa por México hoy, este propósito de hacer un nuevo constituyente, ¿de alguna manera sería vinculatorio con las constituciones estatales? ¿Tendría que haber modificaciones? No, las constituciones estatales no tienen por qué verse en ningún sentido afectadas por la de la Ciudad de México. Así como la Constitución Federal, más allá de que de ella deriva la nueva Constitución, tampoco tendría por qué verse afectada. Seguramente habrá modificaciones porque actualmente lo que rige para la Ciudad de México y lo que ha regido para el Distrito Federal del 97 para acá ha sido el texto del artículo, fundamentalmente el artículo 122 de la Constitución, más el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que se deriva del 122 constitucional. Yeah. En el caso del Poder Judicial, y quería decir, los ministros de la Corte que son propuestos por el presidente de la República, y no hay acceso a que haya una elección como sucede en otros países de estos jueces. ¿Sería conveniente cambiar esto? Es decir, que los jueces fueran sometidos a una elección popular como sucede en los otros dos poderes. Mire, yo no sé, Mario, si no soy abogado ni menos constitucionalista, pero yo considero que uno de los cambios que tienen que darse en la Constitución del Distrito Federal, por ejemplo, o de la Ciudad de México, es justamente el revisar, el hacer, yo podría decir, más democrático el Poder Judicial. Entonces, el presidente de la Suprema Corte y en general los presidentes de los tribunales locales, como el Supremo Tribunal del Distrito Federal, son presidentes del tribunal, son presidentes del Consejo de la Judicatura y son juez y parte, por lo tanto, en este caso. Y esto es algo que se tiene que revisar y algo que se tiene que corregir. Tenemos que pensar también que todo el aparato judicial tiene que modificarse para, pues, también ser más eficaz y tener bien delimitadas sus facultades. Esto es, y que no haya una concentración de poder, así como pretendemos que no haya concentraciones de poder indebidas en ningún cuerpo, pues también en este caso en el presidente de un tribunal tendrían que revisarse sus actuales facultades. Y someterse a un proceso democrático, o por lo menos tener un carácter democrático. Revisar cuáles podrían ser los procedimientos para designar a los principales miembros del Poder Judicial local. Ya. Ingeniero, ya para finalizar nuestra plática, que le agradezco muchísimo su generosidad, ¿cómo puede el ciudadano, el radioescucha que nos está en estos momentos captando, cómo puede acercarse, cómo puede contribuir, si es que está interesado en participar en esta iniciativa de Por México Hoy? Porque evidentemente no es excluyente, sino todo lo contrario, trata de ser lo más incluyente posible. Sumándose, Mario, a través de esta página que tenemos actualmente de pormexicohoy.org, ahí puede encontrar las formas de sumarse y ahí puede encontrar también las formas para participar en esta campaña para modificar el 135 constitucional. ¿Algo que usted quiera añadir, ingeniero? Pues solo agradecer, Mario, agradecer esta oportunidad de estar aquí en este programa con ustedes. Le agradezco muchísimo, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por haber estado con nosotros, y a ustedes también, amigos, por su atención a estas emisiones. Pásenla bien.
Todo se aclara. Todo se aclara. Con Mario Díaz Mercado. Esta fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.